Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre transiciones y animaciones en Microsoft PowerPoint 2010. En la primera parte del video vamos a estar conversando sobre la asignación de transiciones a una diapositiva. Veremos cómo trabajar con intervalos configurando el sonido, la duración y la forma de avanzar en una diapositiva. También veremos cómo aplicar un intervalo a única diapositiva o la posibilidad con la cual contamos para asignar el intervalo a todas las diapositivas que nosotros diseñemos. En la segunda parte del video vamos a estar conversando sobre cómo nosotros podemos trabajar con animaciones. Comenzaremos seleccionando el tipo de animación, le asignaremos más de una animación a un objeto en particular. También veremos cómo asignar intervalos a cada objeto y en el panel de animación veremos cómo ordenar cada animación. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. La diferencia que existe entre una animación y una transición es que la transición se aplica a toda la diapositiva, mientras que la animación se aplica a todos los objetos que se encuentran dentro de las diapositivas. Bien, entonces vamos a comenzar hablando primero sobre lo que son las animaciones. Para trabajar con animaciones, primero tenemos que ubicarnos acá sobre nuestra diapositiva y nos vamos hasta la pestaña de transiciones. Vamos a trabajar primero con la transición. Como se puede observar, en este momento esta diapositiva no tiene ninguna transición. Estas son algunas de las opciones con las cuales contamos acá dentro de Microsoft PowerPoint, y aquí en esta parte nosotros podemos desplegar todas las otras opciones disponibles. Como podemos observar, está dividida en tres categorías. La primera categoría sería la categoría sutil, la segunda categoría sería el llamativo y la tercera categoría sería el contenido dinámico. Para poder trabajar con una de ellas simplemente tenemos que seleccionar y automáticamente vamos a poder observar cómo funciona esta transición. También podemos cambiar esa transición en todo momento. Por ejemplo, podemos elegir uno de tipo llamativo, en este caso de tipo galería, y ese sería el efecto con el cual, el efecto del cual nosotros conseguimos con nuestra elección. Bien, una vez que tengamos ya definida nuestra transición, entonces también podríamos utilizar esta opción, opciones de efectos, con la cual podemos seleccionar otras opciones que están disponibles en la lista. Esta lista que observamos acá, dependiendo del tipo de transición que nosotros hayamos seleccionado, entonces suele cambiar de acuerdo al tipo que el cual nosotros hayamos seleccionado. Esta es una opción válida que podemos utilizar en el momento de estar trabajando con transiciones. Otra de las opciones con las cuales nosotros contamos es acá en el espacio de intervalos, donde nosotros podemos, en este caso, definir si queremos que tenga un intervalo. Fíjense que acá en sonido lo que nos está indicando es que esta diapositiva no tiene ningún sonido, pero nosotros podríamos en este caso definir aplauso, por ejemplo, o bomba. Nosotros en todo momento podemos definir el sonido que va a tener. También nosotros podemos definir la duración que va a tener esos intervalos, y también podemos definir si queremos que esa transición se aplique a esta única diapositiva con la cual estamos trabajando, que sería en este caso la diapositiva 18. Fíjense que en este momento lo que observamos acá es una estrellita, entonces ese es el icono que me indica que esta diapositiva efectivamente tiene una transición. Pero si yo en este caso selecciono la opción de aplicar todas las demás diapositivas también ya tiene ese icono, como pueden observar, lo que me indica en este caso que todas las diapositivas tienen esa misma transición. Podemos
volver hacia atrás con control Z, fíjense que nuevamente se queda la diapositiva 18 con una animación. Y si de repente queremos asignar a la diapositiva 19, por ejemplo, en este caso otra transición, entonces simplemente estaríamos seleccionando dicha transición y se aplicaría en este caso a la diapositiva 19, y esta transición que acabamos de aplicar es totalmente diferente a la transición que contiene en este caso la diapositiva 18. Una vez que nosotros definimos, o sea, que nosotros seleccionemos si queremos que esta transición se aplique a una única diapositiva o que se aplique a las demás, entonces podríamos también definir cómo avanzaríamos a partir de esta diapositiva a la siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, tenemos esta opción de hacer clic con el mouse. Entonces, cada vez que nosotros vayamos haciendo clic con el mouse, avanzaría a la siguiente diapositiva. También podemos configurar la opción después de y agregar un intervalo en el cual este intervalo nos serviría para en este caso definir el tiempo que va a pasar antes o después, en este caso, para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces estas son las opciones básicas con las cuales nosotros contamos en el momento de estar trabajando con transiciones en PowerPoint. La segunda opción en este caso sería el momento en el cual nosotros estemos trabajando ya con una animación. En ese caso voy a cambiar el título acá. Vamos a estar trabajando con animaciones acá. Y como les había comentado, la animación siempre se aplica al contenido, o en este caso a todos los objetos que se encuentran dentro de la diapositiva. Y para trabajar con una animación primero tendríamos que seleccionar ese objeto. Entonces vamos a seleccionar este objeto dentro de la diapositiva y nos vamos acá dentro de la pestaña animaciones. Fíjense que dentro de la pestaña animaciones tenemos varias opciones, como ustedes podrán observar. Tenemos animaciones de entrada, tenemos animaciones de tipo énfasis, tenemos también más efectos de entrada, más efectos de énfasis o más efectos de salida, siempre dependiendo del objeto con el cual nosotros estemos trabajando. Como también podemos observar, vamos a aplicarle una animación de tipo entrada y entonces podemos hacer una vista previa acá, una vista previa, y podemos observar ahora cuál fue la animación que nosotros le acabamos de asignar. Una cosa interesante cuando nosotros estamos trabajando con animaciones es que por cada animación que nosotros le vayamos agregando, siempre nos va a ir enumerando cada una de las animaciones. Por ejemplo, voy a seleccionar este objeto de tipo imagen en este caso y le voy a aplicar una animación de tipo énfasis. Entonces ese es el efecto que conseguí, y fíjense que la numeración 2 ya me lo tiene relacionado a este objeto. Podría ir seleccionando otros objetos acá, podría ir, por ejemplo, agregándole otras animaciones. Vamos a agregarle esta de ondas, por ejemplo. Fíjense el efecto que estoy obteniendo, pero también yo puedo asignarle más de una animación a un mismo objeto. Entonces, si necesito agregarle más de una animación, me tendría que ir hasta la opción de agregar animación, y aquí, como ustedes pueden observar, le puedo agregar más animaciones de entrada o más animaciones de énfasis o más animaciones de salida. Entonces puedo asignarle una animación de tipo salida. Fíjense que siempre la numeración va a ir va consecutiva, porque justamente estoy aplicando más de una animación a un único objeto. Y también acá tenemos otras opciones con las cuales nosotros poder ir trabajando.
Estas opciones son muy similares a las que ya vimos acá en intervalo. Por ejemplo, podemos definir para esta animación, por ejemplo, que empiece a correr al hacer clic, o en este caso al hacer clic, y esta, por ejemplo, podríamos definir con una animación para que se pueda ejecutar con la anterior. Entonces la anterior sería la número 1 en este caso, y esta se ejecutaría al mismo tiempo con la animación anterior. También podríamos asignarle un retraso, fíjense. Y también acá nosotros podríamos también hacer uso del panel de animación, donde podemos nosotros ir ordenando la forma en la cual va a ir apareciendo una animación detrás de otra. Fíjense los datos que tengo acá en el panel de animación. Esta estrella de color verde me indica que es una animación de entrada, la amarilla me indica que es una animación de énfasis, y las estrellas de color rojo me indican que es una animación de salida. Esto que nosotros observamos acá es el intervalo de tiempo en el cual va a durar. Fíjense que aquí tengo una duración de 0,5, lo puedo ir incrementando, y en este punto lo puedo ir retrasando. En todo momento yo puedo cambiar el orden de esta animación. Fíjense que ese reordenamiento, en este caso, yo lo puedo hacer en dos puntos. Lo puedo hacer acá con esta flechita, le puedo decir reordenar para que me lo vaya subiendo hacia arriba, y fíjense que lo puedo hacer también acá en mover antes o mover después, para ir ordenando en este caso las animaciones según mis necesidades. Entonces estas son opciones muy interesantes con las cuales nosotros contamos. También acá en este punto podemos utilizar el botón de reproducir para poder observar dentro de nuestra diapositiva cuáles serían los efectos de animaciones que están obteniendo cada uno de los objetos en los cuales nosotros le agregamos una animación. Otra de las opciones disponibles también acá son las opciones de efectos. Fíjense que podemos definir diferentes opciones, por ejemplo hacia la izquierda, y también cuando estamos trabajando por cada una de estas animaciones contamos con un desplegable, que básicamente estos tres puntos que vemos acá son los mismos que se observan en esta parte de los intervalos. Después también contamos con otras opciones de efecto que podríamos explorar un poco. En este punto podemos observar en esta ventana de desplazar hacia afuera que esta ventana realmente cuenta con tres opciones. La primera pestaña, que sería la pestaña de efectos, donde podemos ir en este caso agregándole por ejemplo el sonido de un aplauso. En la otra pestaña contamos con las opciones de intervalos, son las mismas que observamos acá en la barra de herramientas. Y la otra opción sería la de animación de texto, en la cual podemos ir asignándole otras opciones disponibles. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar con la actividad número 2 que va a estar disponible en el curso, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.